Fíjense qué paradójico, ¿no? Ahora el gobierno, Javier Milei específicamente, con todo un discurso sobre mantener o recuperar las tradiciones judeo-cristianas contra la extrema izquierda y el extremismo islámico que se han asociado para destruir al Estado de Israel y perseguir a los judíos. Es un gobierno que tiene a varios funcionarios que reivindican abiertamente el último golpe militar, la dictadura. Habría que explicarles o recordarles, porque, a ver, algunos me parece que se hacen los tontos, pero no lo son, que uno de los blancos de la última dictadura y que con mayor ferocidad torturaba y hasta hizo desaparecer, era aquellos ciudadanos de origen judío, o al menos su apellido judío, o similar al de los judíos. Y ahora parece que el gobierno ve que ellos son los máximos defensores del judaísmo. Y ahora Milei dice que va o quiere endurecer las penas para las manifestaciones de antisemitismo. Pero acá hay una confusión, que muchos la tienen. Es confundir antisemitismo con el repudio a las acciones que Israel lleva en la Franja de Gaza y a lo que históricamente ha hecho Israel, partiendo ya desde su conformación de Estado de una forma ilegítima, ocupando un territorio, ¿no? Que es el del pueblo palestino principalmente, por supuesto ayudado por las potencias de aquel momento. Estamos hablando de finales de la década del 40. En todo caso, cuestionar lo que es la política israelí, los permanentes crímenes de ese Estado contra la población palestina, tiene que ver con se llama el sionismo. Por lo tanto, cuestionar eso es antisionismo en todo caso, no antisemitismo. Cuestionar las acciones de Israel, insisto, no es cuestionar a los judíos, al pueblo judío, donde conviven con nosotros. Por supuesto hay expresiones antijudías, sí, uno las escucha, hasta la escucha de personas cercanas, afines, que mezclan. Y sí, y tiene ese discurso, estos judíos de acá, de allá, ¿viste cómo son los judíos? No, a ver, hay judíos, no solo en Argentina, el propio Israel, en contra de las acciones que lleva el Estado de Israel. Como tampoco le podemos echar la culpa a alguien por dónde nació. Es decir, toda persona que nació en el Estado de Israel, y bueno, a ver, se llaman accidentes genéticos eso. A ver, a vos no te hace malo nacer en un país determinado. Vos en todo caso podés cuestionar las políticas de ese país o de ese Estado o cómo se conformó ese Estado. Pero de ahí a culpabilizar a todos los que nacieron en ese Estado, lo digo desde los que hacen eso, como también desde el gobierno nacional que quiere instalar esta idea de que criticar al Estado de Israel es criticar al judaísmo, la población judía, pues convengamos que el judaísmo es una nación barra religión. No sé si lo explico exactamente, pero tiene esa característica. Entonces se instaló esta idea peligrosa, que criticar al Estado de Israel por su accionar en Gaza es sinónimo de antisemitismo. Es una equiparación, por supuesto, que como todo lo disparate del gobierno, es amplificada en medios y en redes, y no solo es conceptualmente incorrecto, sino que empobrece el debate y deslegitima críticas legítimas y banaliza una forma histórica irreal de discriminación. Pero vemos periodistas con la banderita de Israel, como Babi Echecopar, o cuestionando o acusando a dirigentes, por ejemplo, de izquierda, como Vanina Biasi, de antisemita, cuando en realidad la crítica fue hacia el Estado de Israel, o cuestionar que ciertas movilizaciones son contra los judíos, cuando en realidad justamente, insisto, contra el Estado de Israel. Es como decir que una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos es contra el estadounidense, el ciudadano estadounidense. O que, pero hay algunos que por ahí generalizan, eso también hay que decirlo, o que
En los actos de Malvinas estamos repudiando a todo el pueblo inglés. Insisto, algunos lo hacen, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es como si nosotros nos tuviésemos que hacer cargo de la última dictadura, solo por el hecho de ser argentinos. El antisemitismo es el odio, la persecución o la discriminación hacia personas judías por su religión, origen o identidad cultural. Y otra cosa, el semitismo se lo redujo al judaísmo. Los palestinos, por ejemplo, son semitas. Pero el antisemitismo obviamente remite al judaísmo y es una forma de racismo con una historia trágica cuyo punto extremo fue el Holocausto. Y fíjense qué paradójico, ahora uno de los mayores financistas militares en lo militar a Israel es Alemania. Pero hoy siguen discursos de este antisemitismo. Con agresiones tuvimos los atentados. Y combatir el antisemitismo es una cosa, pero el antisionismo, en cambio, es la crítica o el rechazo a una ideología política y a las políticas concretas del Estado de Israel, en particular al sionismo como proyecto nacional y a sus prácticas militares, territoriales y coloniales. No es odio hacia el pueblo judío, de hecho, existen judíos antisionistas dentro y fuera de Israel que cuestionan el rumbo del Estado por razones éticas, religiosas o hasta políticas. Entonces, confundir deliberadamente ambos conceptos no es un error ingenuo, es una estrategia que sirve para blindar decisiones estatales frente a cualquier crítica para deslegitimar denuncias sobre violación a los derechos humanos, por ejemplo, y reducir un conflicto complejo y que viene desde 1948 a una moral y una dicotomía simplista de amigos-enemigos. Este conflicto tiene décadas desde la creación del Estado de Israel con el respaldo de las potencias occidentales, en aquel momento Inglaterra principalmente, con guerras, ocupaciones, desplazamientos forzados, procesos sostenidos de expansión territorial sobre tierras palestinas. Gaza en particular hoy es el territorio más densamente poblado del mundo, sometido desde hace años a bloqueos, bombardeos recurrentes y una crisis humanitaria permanente. El accionar militar israelí en Gaza ha sido pronunciado con fuertes denuncias por organismos internacionales humanitarios y agencias de la ONU, es decir, no de la extrema izquierda. Las críticas apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, al impacto sobre la población civil, hospitales, escuelas y el castigo colectivo. Señalar esto no es antisemitismo, es defensa del derecho internacional y los derechos humanos, en este caso de los gazatíes, en definitiva de todo el pueblo palestino. Pero obviamente Israel no actúa solo. Históricamente tuvo el apoyo político, militar, diplomático de Estados Unidos. Se ha convertido en una de las principales potencias militares, Israel. Y también varios países europeos que han apoyado. Ese respaldo fue clave para sostener su estrategia en la región, incluso frente a condenas internacionales. El conflicto, por lo tanto, no es solo regional, sino geopolítico. Fíjense cómo hay quienes mandan, así estén en minoría. Muchas veces Estados Unidos junto a Israel y otros países perdieron escandalosamente. Es más, esta vez ahora se sumó Argentina. Ciegamente Milei, acríticamente se sumó. Y ahora vive bufoneando no solo con Donald Trump, sino con Netanyahu. Y apoya al Estado de Israel abiertamente, junto a los Estados Unidos. Como siempre hace Javier Milei, desde instalar ridiculeces, que después las amplifican toda su red justamente en redes, valga la redundancia, red de trolls y todo el aparato montado en lo que era Twitter principalmente. Justamente la política exterior argentina claramente tiene un alineamiento explícito e incondicional con Israel, cosa que antes no sucedía. Las declaraciones oficiales, los gestos diplomáticos, con un solo mensaje claro: apoyo sin matices. Se ha instalado la idea, justamente, fue en estas horas. Toda crítica a Israel es antisemitismo. Entonces se estigmatiza a toda voz disidente y hasta se la amenaza con penas. La tradición histórica de la diplomacia argentina
tenía posiciones más equilibradas. No es que decía fuera Israel y vamos por la construcción del Estado palestino, pero eran más, si quiere, equidistantes, buscar, si se quiere, la convivencia de los dos estados, que fue un proyecto que durante años se habló. Y esto introduce un nuevo riesgo: usar una causa legítima, que es la lucha contra el antisemitismo, como herramienta para disciplinar el debate, como tantas veces lo hace este gobierno. Combatir el antisemitismo, estoy de acuerdo, pero vaciar el concepto de sentido utilizándolo para descalificar críticas políticas debilita esto. Cuando todo es antisemitismo, nada lo es, y las verdaderas expresiones de odio terminan siendo banalizadas por lo mismo que supuestamente van contra estas expresiones de odio contra un pueblo, en este caso el judío, cuando viven destilando odio contra todo lo que es diferente. Son el peor ejemplo de lo que es luchar contra el odio. La defensa de los derechos humanos no tiene que depender de los alineamientos ideológicos ni simpatías geopolíticas. Son principios universales. También bastardeado el tema de derechos humanos. Algunos hay que decir que contribuyeron para que los derechos humanos sean ensuciados, pero también desde estos sectores, como los derechos humanos es una mala palabra. El derecho humano es básico, se trata de la vida, no es otra cosa. Lo intentan pegar a organismos o figuras emblemáticas de los derechos humanos de Argentina, que vale decir que por ahí tuvieron algunos accionarios que se pueden cuestionar, sí, pero de ahí a que los derechos humanos sean nefastos, una basura, un negocio, vincular a eso a los derechos humanos como tales es también otra de las miserabilidades del actual gobierno y de sectores afines. Criticar a un Estado por sus acciones no es odiar a su pueblo, aunque algunos lo mezclan, insisto, los chilenos por Malvinas, lo mismo que con los ingleses, etc. No, dentro de los Estados existe la heterogeneidad de pensamientos. Esta distinción permite discutir con honestidad, memoria y responsabilidad. Porque cuando son los gobiernos los que confunden o hacen confundir conceptos fundamentales, no solo deforman el debate, también empujan a la sociedad a elegir entre silencios incómodos o consignas simplificadas, algo que estamos viendo. Y en este tema o en temas sensibles, el silencio no es neutral, termina siendo una posición. Enseguida volvemos.